Hola, ¿qué tal? Saluda por acá Adrián Castillo. Bienvenidos una vez más a acá a Tecnocast Media, pasión por la tecnología y el emprendimiento digital. Bien, continuamos entonces con nuestro curso de marketing digital para emprendedores. Vamos a dar inicio a lo que corresponde la clase número 5 del curso referente a la tercera parte de la elaboración del plan de social media marketing para tu emprendimiento o para tu marca, para tu negocio. En esta oportunidad, en esta clase, la vamos a dedicar exclusivamente a lo que es, vamos a aprender lo que es el calendario el calendario editorial de publicaciones para redes sociales. Vamos a aprender cómo se elabora el calendario de publicaciones para redes sociales. Es una herramienta súper importante e indispensable además para llevar un control y llevar una secuencia, ¿verdad? De publicaciones como tal, correspondientes a nuestra campaña, a lo que vayamos a implementar en nuestro plan, en nuestras estrategias, en nuestro plan de social media marketing. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la clase número 5 de nuestro curso de marketing digital para emprendedores. Bueno, continuamos amigos y amigas, mis queridos estudiantes, en nuestra clase número 5. Seguimos cómo realizar el plan de social media marketing, tercera parte, pero en esta vez vamos a hacer un pequeño paréntesis, continuando un poco con la etapa operativa en la elaboración de un calendario editorial para redes sociales. El calendario editorial en redes sociales será la herramienta que te permita ejecutar la estrategia. Debe ser el timón que marque el rumbo al éxito de tu plan de social media. También deberás tener en cuenta cuál es la mejor hora de publicar contenido en redes sociales, la frecuencia y otra serie de variables. Algunos tips antes de continuar con la clase para realizar tu calendario editorial que funcione muy bien. Bueno, deberías separar las actividades según su duración o su regularidad. Puedes agrupar las acciones en diferentes tipos. Ten en cuenta que aquellos elementos del entorno que no puedes controlar, eso es bien importante, como el ruido, el clima, en fin, ese tipo de cosas. Y debes apuntarte a los eventos estacionales. ¿A qué se refiere eso? Bueno, a las efemérides del año. Navidad, Semana Santa, carnavales, etcétera, etcétera. Digamos, esos datos son bien importantes que debes tener en cuenta. Entonces, ¿qué es un calendario editorial para redes sociales y para qué sirve? ¿Qué es eso? Un calendario editorial es la hoja de ruta, ¿verdad? Que nos vamos a indicar qué debemos publicar, en qué red debemos publicar y cuándo hay que hacerlo. Entonces, eso es bien importante. La realización de este calendario es una de las fases principales, es una de las facetas principales, ¿ok? De un community manager y sirve especialmente para saber qué tipo de contenido tenemos que publicar, en qué redes sociales tenemos que hacerlo, saber quién debe publicarlo, conocer cuándo hay que publicarlo, tener claro qué copy y qué hashtags hay que utilizar. El copy es el contenido, el texto, ¿ok? Que le vamos a colocar a nuestras publicaciones. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Esa es una de las acciones principales del Community Manager. Voy a estar dando también, hago un pequeño inciso acá para informarte y recordarte que también voy a estar dando un curso, es más un taller sobre el Community Manager. Entonces, si estás interesado, yo te envío los detalles luego. Ok, entonces, ¿cómo hacer un calendario editorial para redes sociales? Te muestro acá esta infografía que también nos la proporciona Rubén Mañez en su página web. Te invito a que veas la página de Rubén Mañez. Tiene un contenido bien chévere, bien didáctico, pues, para los que nos dedicamos acá al marketing digital.
Entonces, básicamente son estos 8 pasos que te muestro en esta infografía. Que serían la auditoría, que no es otra cosa que cuáles han sido nuestros resultados en publicaciones, qué ha publicado la competencia, qué funciona mejor y peor. Fechas más importantes, lo que te comenté hace rato, las efemérides, días festivos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esas fechas anuales importantes? Día de la Madre, Día del Padre, en fin. Nuestro público objetivo, a qué personas tenemos que dirigirnos, los objetivos, es decir, qué es lo que queremos conseguir con la publicación, el formato que vamos a utilizar en la publicación, imágenes, videos, fotografías, etcétera, el tipo de contenido, es decir, qué tipo de contenido vamos a publicar, el texto es bien importante, el texto que vayamos a utilizar y los hashtags o etiquetas, y cuál sería la mejor hora para publicar. Esto es un resumen bien detallado, ¿ok? De cuáles serían, cómo es eso de hacer un calendario para redes sociales. ¿Qué debe contener el calendario de redes sociales? Te lo explico entonces paso por paso. Auditoría de redes sociales. El primer paso, y el que mucha gente suele saltarse este paso, es hacer una auditoría en redes sociales. Una auditoría consiste en analizar nuestros perfiles sociales, pero también los perfiles de la competencia. Es decir, yo debo analizar qué es lo que estoy publicando yo en mi perfil, qué tengo yo publicado en el feed. Una vez que yo tenga definido cuáles son mis competidores más cercanos, qué tienen publicado, cómo lo publican, qué utilizan, en qué redes sociales están publicando, cómo va la interacción de los usuarios en esas redes sociales, tanto en mis publicaciones como en las publicaciones de mis competidores. Entonces, datos que debes tener en cuenta para cuando estés haciendo esta auditoría es qué redes sociales están funcionando mejor, cuál es la frecuencia de publicación, qué tipo de contenido genera más engagement y cuáles son las mejores publicaciones. Gracias a este análisis podemos conocer la evolución de nuestros seguidores, nuestro nivel de engagement y las publicaciones que mejor funcionan. ¿Okay? Este último, es decir, las publicaciones que mejor funcionan, es un punto donde vamos a tener que, digamos, analizarlo bien detenidamente. Porque a la hora de hacer el calendario editorial para redes sociales, nos interesa saber qué tipo de publicaciones están obteniendo mejores resultados. Las fechas, saber cuáles son las fechas más importantes. Lo que te comenté hace rato. El Día del Amigo, Semana Santa, Día de la Mujer, Día del Maestro, en fin, esas efemérides que tenemos a lo largo del año, incluida Navidad, Año Nuevo, etcétera, etcétera. Algo fundamental a la hora de crear un calendario editorial para redes sociales es conocer las fechas más importantes. Es decir, cada mes hay unas determinadas fechas que tienes que tomar en cuenta sí o sí. Los que te comenté ahorita, Año Nuevo, Día de Reyes, Rebaja, Halloween, en fin. Eso es bien importante. Si trabajas gestionando redes sociales, debes tener en cuenta que cuando van a celebrarse cada uno de esos acontecimientos, porque deberás adaptar tus contenidos a las fechas. Un consejo. Una cosa que te recomiendo es que analices previamente los hashtags o etiquetas de esos días de la competencia, pues para que veas y analices las publicaciones que existen. Y de pronto puedes tomar un poco de inspiración, ver qué está haciendo, qué puedes mejorar de la competencia y aplicarlo para tus publicaciones. Otra cosa que te recomiendo es analizar las páginas de empresas en Facebook, las de tu competencia, obviamente. Si buscas en una fanpage, que te digo, en el apartado de publicaciones verás una opción donde dice busca publicaciones en esta página. Y ahí puedes obtener, hay una opción en Facebook que se llama Biblioteca de Publicaciones, donde tú puedes colocar la palabra clave que necesitas encontrar y te aparecen distintas publicaciones allí. Y entonces ese análisis o esa investigación te aporta información bien interesante para que puedes adaptar pues a tus publicaciones de tus redes sociales.
Ok, debemos saber entonces en el paso número 3 quién es nuestro público objetivo. A la hora de hacer un calendario editorial para redes sociales es imprescindible conocer nuestro público objetivo. Es súper importante. ¿Okay? Es básico porque dependiendo de diferentes variables de segmentación como edad, sexo, lugar de residencia, nivel económico, etc., el tipo de publicaciones varía. Es muy importante que analices todas tus redes sociales porque no en todas tienes por qué tener el mismo tipo de audiencia. Es decir, tú puedes tener en Facebook un público cuyas edades oscilen entre 18 y 25 años y resulta que en Instagram tienes una audiencia que sus edades van entre 37 y 49. Eso es por ponerte un ejemplo, ¿ok? Entonces, ahí verás también el perfil demográfico de tus fans. Por ejemplo, lo que te comenté hace rato en el Facebook es más sencillo porque tú entras a tu fanpage o a la página de empresa y puedes revisar las estadísticas de las personas, esos datos de esas personas que te están visitando o que están interactuando con las publicaciones que tienes publicadas allí. Recuerda hacer este análisis para cada una de las redes sociales donde tienes presencia. Eso es bien importante. No solo Facebook. Si tienes presencia en Twitter, pues realiza tu análisis en Twitter. Si tienes presencia en Pinterest, analiza tu presencia en Pinterest. Es decir, todas las redes sociales que estés utilizando, debes tener pues esos datos resultantes de la auditoría. La fase 4 sería cuáles son tus objetivos. Un poco recapitulando el último esquemita que vimos en la clase anterior. Tú estableces tu objetivo o tu meta, defines cuál es la estrategia que vas a seguir, tu objetivo SMART, las estrategias que vas a seguir y las acciones que vas a llevar a cabo para lograr el objetivo o la meta al final. Ya hemos analizado entonces las publicaciones que mejor nos han funcionado a nosotros en nuestra competencia, sabemos las fechas más importantes del calendario, conocemos quién es nuestro público objetivo, entonces es hora de tener claro qué queremos conseguir con nuestras publicaciones. Y créeme, esto que parece tan obvio realmente no se cumple. Y te lo voy a demostrar te muestro aquí con esta imagen, pues. Entonces, eso es un error muy habitual, comenzar a publicar esperando a que de esa forma consigamos objetivos. Es decir, que yo comienzo a publicar sin tener en cuenta o tener claro cuál es mi meta que quiero o cuál es el objetivo que quiero lograr con esa publicación. Entonces, es un error porque a fin de cuentas no tenemos un plan, no tenemos algo definido, no tenemos ni idea de cómo pueda fluir esa publicación. Sin embargo, si nosotros llevamos un buen análisis, definimos estrategia, definimos acciones, frecuencias, publicaciones, contenido, tipo de contenido, es decir, realizamos toda nuestra estructura, tenemos por lo menos el 70% del terreno ganado, ya entonces lo que nos queda es obtener los resultados. Entonces, esta parte es bien importante. La forma correcta, como lo hemos venido conversando, es seguir esta dirección. Definimos objetivos, estrategias y las acciones. Y la forma incorrecta es que empecemos a hacer acciones o empecemos a hacer publicaciones sin tener definido estrategias y objetivos. Entonces, esa parte yo creo que ya está bien clara. Entonces, la fase 5, ¿verdad? ¿Qué tipo de formato voy a utilizar? Dependiendo de en qué red social estemos hablando, hay tipos de formatos que funcionan mejor o peor. Normalmente los formatos a elegir suelen ser textos, imágenes, colecciones o galerías de imágenes, infografías, encuestas, GIF, videos, lives, conferencias, webinar, en fin. Esos son los formatos más comunes pues, que podemos utilizar dependiendo obviamente de la red social que estemos utilizando. En la fase 6, ¿qué tipo de contenido? Mira, existen aproximadamente 40 tipos de contenido. Ahora, deberás elegir el contenido de tu publicación, obviamente.
Existen más de muchísimos tipos de contenidos, por lo menos unos 40 tipos de contenidos existen. Y aquí te muestro esta infografía también que nos la suministra Rubén Mañez en su página web. Mira los tipos de contenido. How to es algo así como cómo se hace, cómo se fabrica. Guías, tutoriales, videotutoriales, formularios en blanco, post, ranking, tips, consejos, casos de éxitos, herramientas, reviews. Hay cualquier cantidad de contenido que tú pudieras decidir cómo publicar, ¿ok? Preguntas y respuestas, newsletter, concursos, GIF, webinar, landing page, en fin. Cualquier cantidad, hay un poco más de 40 tipos o formatos de publicaciones de los que puedes hacer uso. Obviamente, como te dije, todo va a depender de la red social en la que vayas a publicar. Venimos con la fase 7, que sería qué copy o hashtags vamos a utilizar. El copy, vuelvo y te repito, se refiere al texto que vamos a colocar en nuestra publicación. Y los hashtags se refieren a las etiquetas con las que pretendemos posicionar esas publicaciones, ¿ok? Entonces, el siguiente paso será determinar el texto que vas a utilizar en tus publicaciones y los hashtags. Piensa que las imágenes o los videos es lo que va a llamar la atención de las personas, pero el copy es lo que va a hacer que se detengan a mirar tu publicación. Entonces, no debemos subestimar el texto. También tienes que tener en cuenta que vas a utilizar el mismo copy en LinkedIn que en Instagram, por ejemplo. Es decir, si tú vas a utilizar un copy en Instagram, debes utilizar el mismo copy en Facebook y el mismo copy en LinkedIn. O sea, debes, digamos, estandarizar el contenido del copy. Y adaptar el contenido a cada una de las redes sociales. Mientras que en el caso de los hashtags también debes pensar en la red social. Es decir, porque, por ejemplo, Facebook y Twitter no manejan los hashtags de la misma forma. Entonces debemos manejar un poco eso, ¿ok? Cómo funciona, en fin. Y esto puede que resulte bastante obvio, pero es preciso, de hecho es imprescindible, pues, que nosotros, todos los que estamos participando en este curso y queremos dedicarnos a esto y queremos emprender en esto del marketing digital, bien sea ofreciendo servicio o bien sea adecuando todos estos conocimientos a nuestro propio emprendimiento, es totalmente indispensable que conozcamos por lo menos el funcionamiento básico de cada plataforma. Es decir, si yo decido que voy a publicar en Facebook, en YouTube y en Instagram, yo debo, si no las conozco, debo por lo menos hacer una investigación, ¿verdad?, de cómo funciona cada una de esas plataformas de red social, cuáles son sus términos y condiciones de uso, el tema de si puedo hacer publicidad paga, gratuita, en fin. Debo tener un conocimiento, pues, básico de cómo funciona y cuáles son las opciones que me ofrece cada una de esas redes sociales. Vamos entonces con la fase 8, que es cuándo vamos a publicar. El último paso será determinar cuándo vas a publicar. Para ello, lo que te recomiendo es que analices tus publicaciones con más engagement. Es decir, cuál de las publicaciones que ya tienes ha, digamos, tenido ese mayor número de engagement sí, ese mayor número de personas que se engancharon contigo. Y analices a qué hora obtuvo ese movimiento. Es bien importante. La analítica es una parte indispensable, pues, a la hora de definir el calendario de publicaciones en redes sociales. También te recomiendo que te ayudes de una serie de herramientas para saber cuándo publicar en redes sociales. Por ejemplo, en el caso de Facebook, cuando tú te metes en la fanpage, tú puedes ir a la parte de publicaciones y luego puedes mirar las estadísticas de las publicaciones que tengas ahí. Por ejemplo, puedes ver las estadísticas de publicaciones, puedes ver cuándo están conectados tus fans, en qué momento se conectaron, a qué hora interactúan más. Incluso puedes determinar
el tipo de público, pues segmentas el tipo de público que está llegando a esa publicación y que está interactuando en esa publicación. Aunque siempre te recomiendo testear diferentes horas con distintos tipos de publicaciones. Eso es bien importante porque eso te va a permitir a ti obtener el dato, digamos, más preciso de en qué momento del día es mejor publicar. Dependiendo, obviamente, de cada red social a la que estés haciendo uso. No te olvides que la mejor hora para publicar la determina el sector, tu público objetivo y la red social. Entonces, es bien importante tener eso en cuenta. Mira lo que te estaba comentando hace rato. Cuando tú entras a las páginas de fanpage, las páginas de empresa, tú puedes monitorear las publicaciones. Tú te vas a la sección de publicaciones y puedes ver el día, por ejemplo, el día lunes. Estos datos que están acá son métricas que te muestran de las interacciones o la cantidad de personas a las que llegó esa publicación. Y la hora, fíjate, aquí me muestra la hora en que más tuvo, digamos, interacción o audiencia. Por ejemplo, aquí me dice que el rango de 0 a 1500 interacciones. Y aquí me dice que más o menos entre las 15 horas, es decir, 3 de la tarde a 9 de la noche, es donde tengo mayor audiencia. Bueno, entonces en esa hora, en el caso de este ejemplo de esta gráfica, entonces en esta hora en la que es la mejor hora para publicar. Yo sugiero, ¿verdad? Como a partir de las, digamos, 3, 4 de la tarde, según este gráfico, es cuando mayor tengo audiencia. Yo sugeriría atrasar el reloj una hora. Es decir, si mi pico de audiencia comienza a las 4 de la tarde, ya yo a las 3 de la tarde debo tener listas las publicaciones. ¿Ok? Entonces, de 3 de la tarde, entre las 3, 3 y media, 3:30 de la tarde, ya yo debo tener listas mis publicaciones, de manera que a las 4 comienzo a publicar. ¿Por qué? Porque, en el caso, por ejemplo, dando este ejemplo, a este momento es que comienza mi pico de audiencia. Entonces, en el momento en que yo puedo llegarle a mucha más gente. Y entonces, bueno, debemos valernos de ese dato. Pues bien importante tomar en cuenta las analíticas y las métricas de nuestras redes sociales. Finalmente, deberías definir una frecuencia de publicación. La frecuencia es por ejemplo, cuántas veces al día o cuántas veces por semana voy a hacer una publicación. Cada red social tiene su frecuencia diferente. No es lo mismo publicar en Twitter que en Instagram. Entonces, es importante definir eso de acuerdo a la red social. Por ejemplo, mira que esta infografía que te coloco acá es un ejemplo, ¿ok? Todo esto que te estoy colocando acá son datos referenciales. Porque vuelvo y te repito, cada plan de social media, cada emprendimiento, cada empresa, cada campaña es un caso particular. Se debe manejar como un caso totalmente particular e independiente. Entonces, por ponerte un ejemplo, Facebook entre 1 a 2 publicaciones al día con un máximo de 4. Es decir, 4 por día. Twitter en promedio, pues 6 publicaciones al día o más. Google Plus entre 1 y 2 publicaciones al día con un máximo de 3. Instagram entre 7 y 12 publicaciones por semana. Y así sucesivamente de acuerdo a la red social que estés utilizando. Ahora fíjate, esta es la planilla o es la plantilla que también la proporciona el amigo Rubén Mañez en su página web. Particularmente yo la estoy utilizando. Es una plantilla que ya está automatizada. Lo único que tienes es que vaciar los datos y es súper útil. Es una herramienta muy útil, es muy sencilla de utilizar y obviamente te la voy a estar proporcionando en tu correo electrónico. ¿Ok? Entonces fíjate, más o menos te explico cómo puedes establecer tu calendario. Por ejemplo, acá me dice calendario editorial enero, semana 1, de lunes a domingo. Yo aquí establezco el horario en que por lo menos en Twitter voy a por ejemplo, se me ocurre, en Twitter voy a publicar a 7 de la mañana, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Entonces yo coloco esas 3 horas acá. Y en Facebook, bueno, y así o en Instagram, en fin, yo puedo definir la hora y la red social en la que voy a publicar, ¿ok? Entonces, el copywriter, ahí voy digamos, a colocar esa palabra clave o de qué se trata en la publicación que voy a hacer. El estado, si ya lo tengo publicado, si lo programé o si estoy apenas comenzando a realizar la publicación. El objetivo,
Branding es cuando estamos creando marca, engagement, o obtener leads, obtener venta u obtener fidelización. Es decir, yo le puedo decir, de acuerdo a la publicación, ¿verdad? A la hora, en la red social, el writer, el estado de la publicación, y yo puedo definir cuál es el objetivo de esa publicación. Ojo, esto ya está programado con opciones predefinidas. Sin embargo, si la opción que tú necesitas colocar acá no está dentro de ese listado, tú la puedes escribir, la puedes teclear sin ningún problema, ¿ok? Igualmente, yo puedo agregarle aquí una fila, en una fila aquí, por lo menos entre lunes y martes, agrego otra fila, y de repente en el mismo lunes, y resulta que no voy a aplicar solamente en Twitter, sino también en Facebook. Entonces, es bastante adaptable. Esta plantilla es bastante adaptable a tu caso particular. El copy, si quieres colocar, digamos, un resumen del texto que vas a colocar, en los hashtags vas a llenar con las etiquetas o hashtags que vayas a utilizar y el tipo de formato que vas a utilizar en esa publicación. ¿A qué se refiere eso? Bueno, si vas a utilizar textos, encuestas, imágenes, infografías, un video, GIF, en fin, cualquiera de las opciones que vayas a utilizar como formato para la publicación. El tipo de contenido, si es un tutorial, si es un video tutorial, si es un ranking, si es un checklist, si es un artículo, si es un post, en fin. Y la URL se refiere a la dirección electrónica a donde vas a tener publicado ese contenido, ¿ok? La URL donde lo vas a tener publicado. Y así sucesivamente puedes llevar un control por semana y por días de qué vas a publicar, a qué hora vas a publicar, dónde vas a publicar, en qué estatus se encuentra esa publicación, cuál es el objetivo de esa publicación, ¿ok? Y vas llevando tu control. Obviamente, como te dije, vuelvo y te reitero, cada campaña, cada publicación es particular, es un caso, digamos, único. Entonces, tú puedes actualizar o puedes, digamos, editar, ajustar el contenido de este calendario a tu caso particular, o a tu caso tu caso de emprendimiento, o a el caso de tu campaña, ¿ok? Entonces puedes hacer una programación por semana, una programación por mes, incluso puedes establecer tu calendario mensual, y entonces diariamente tú te vas guiando por tu calendario y puedes ir adelantando el trabajo e ir entonces teniendo ya listo todo lo que van a ser las publicaciones. Es un trabajo bastante arduo, por eso que este trabajo se lo delegan básicamente al Community Manager, que es la persona quien maneja las redes sociales, es la persona quien maneja el contenido, es la persona que sirve de enlace, por decirlo de alguna manera, entre la marca y el usuario. Es decir, para la empresa, el Community Manager para la empresa viene siendo los ojos y los oídos de los usuarios. Y viceversa, para los usuarios, el Community Manager viene siendo los oídos y los ojos de la marca o de la empresa. Ok, algunos errores que no debes cometer al crear tu calendario de página web. Tu calendario de redes sociales. ¿Okay? Un error muy común: no monitorizar las tendencias que ocurren en tu sector o en el país donde opera tu empresa. Muchas veces las mejores publicaciones se hacen en tiempo real y por eso hay que estar al día con todos los temas que puedan ser tendencia. Por ejemplo, si eres una tienda de ropa deportiva, qué menos que estar al tanto de lo que pasa en los partidos de fútbol, por ejemplo, qué pasa en los partidos de béisbol, en las carreras, qué sé yo, ese tipo de cosas, ya sean anécdotas o críticas, o sea, de qué se está hablando en el momento. Entonces, no monitorizar las tendencias es un error. Otro error muy común, pero que debes tomar en cuenta de no cometer ese error, es no medir el alcance y el engagement de las publicaciones. Otro error habitual es no medir el rendimiento, o sea, cuánto te está rindiendo esa publicación. No solo debemos dedicar tiempo a pensar qué publicar,
también debemos prestar atención a las principales métricas y KPI para saber si estamos alcanzando o no nuestros objetivos. Los KPI son unos indicadores que se establecen para medir el rendimiento de las publicaciones en redes sociales, ¿ok? En la próxima clase vamos a estar hablando de los KPI y cómo se establecen y a qué se refiere eso. Otro error muy común y que debes tomar en cuenta para que no lo cometas es no realizar informes semanales o mensuales. Relacionado con el punto anterior de lo que te digo de no medir el alcance y el engagement, también debemos realizar informes semanales y mensuales en relación a nuestro calendario editorial. Es decir, solo de esa forma sabremos cuál es el tipo de publicación que mejor nos funciona, de acuerdo a nuestro caso particular, y cuáles no están obteniendo el resultado que esperamos. Entonces, importantísimo tratar de no cometer estos errores, pues. Las métricas, la parte de análisis, las analíticas, pues, son bien importantes porque nos permiten obtener datos para medir si lo que estamos haciendo va por buen camino o debemos ajustar o simplemente cambiar de estrategia. Bien, entonces hasta aquí terminamos con la clase de hoy, ¿verdad? La clase 5. En la próxima clase vamos a ver la parte final del plan de social media que se refiere a la etapa de medición. Ahí vamos a establecer, te voy a enseñar a establecer los KPI, que son los indicadores que nos permiten monitorizar monitorizar el rendimiento de nuestras publicaciones, ¿ok? Te recuerdo que en tu correo electrónico te voy a estar dejando la plantilla del calendario editorial que te estoy mostrando acá. Bien, entonces, nuestra actividad para hoy, y seguimos con nuestro caso de estudio del emprendimiento topjuguetes.info. Una vez definidas las estrategias y objetivos SMART, entonces vamos a realizar un calendario editorial de redes sociales para los próximos 7 días. A ver, te digo 7 días porque es simplemente una práctica, ¿ok? Para que tú veas cómo se utiliza el calendario, la plantilla que te estoy dejando. Corroborar pues que entendiste lo que estamos viendo en la clase, ¿verdad? Pero lo ideal que tú cuando hagas un calendario, por lo menos te planifiques o establezcas tu planificación de publicaciones en redes sociales de 2 semanas. Es decir, yo hoy puedo realizar mi calendario de las siguientes 2 semanas, ¿ok? Y entonces voy a tener ya definido qué voy a publicar, dónde voy a publicar y a qué hora voy a publicar. De manera que el trabajo sea más fluido. Para efectos de esta práctica, vamos a hacerlo solamente basado en los próximos 7 días, ¿ok? Entonces, ahí debes tener en cuenta los objetivos SMART. Ya debes haber definido qué estrategia quieres implementar y en base a eso, en función a eso, haber definido qué redes sociales utilizar. Les paso un dato para ayudarles un poco en su práctica. Según mi experiencia, yo particularmente sugeriría que para este emprendimiento yo utilizaría las redes sociales Instagram, utilizaría Facebook y utilizaría la red Pinterest, porque Pinterest me permite compartir mucho contenido gráfico, informativo, videos y esas cosas. Ok, te vuelvo y te repito, es lo que yo haría. Pero si de repente tú definiste una estrategia que dices que quieres utilizar Twitter, por ejemplo, para publicar, chévere, tú haces tu estrategia y lo indicas en tu calendario. No hay ningún problema. ¿Ok? Todas las ideas son buenas. Y si dan resultados positivos, pues mejor todavía. De eso se trata la interacción, de eso se trata el compartir. De eso se trata el establecer metas, cumplir metas, ¿ok? Entonces, nada, hasta aquí nuestra clase de hoy. Quedo atento a sus comentarios,
quedo atento a si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda. Me la pueden hacer llegar cuando estemos estableciendo los contactos según el horario a través de la interacción en vivo. Y bueno, nada, quedo a la espera de sus actividades. Y bueno, espero que ustedes estén disfrutando de este curso tanto como yo haciéndolo para